Buenos días, compañeros docentes. Bienvenidos a la sesión 2 del curso Atención Educativa a Estudiantes con Aptitudes Sobresalientes, la cual tiene como propósito conocer los elementos para la identificación, atención e intervención de alumnos con aptitudes sobresalientes o talentos específicos de acuerdo con la normatividad vigente. La atención educativa de niñas, niños y adolescentes con aptitudes sobresalientes se ha visto afectada por una serie de estereotipos, creencias y actitudes que se asocian principalmente con la facilidad que tienen para concluir su trayecto educativo o con el desinterés que muestran por lo que se les ofrece en su escuela. Para algunas personas, la existencia de las y los educandos con aptitudes sobresalientes es un mito, por eso niegan su presencia dentro de las escuelas. Por ello, es necesario que se hable de esta población, se visibilice y se atiendan sus necesidades educativas específicas al interior de las escuelas, en todos los niveles, tipos y modalidades para que puedan ser reconocidos y valorados socialmente. Muy bien, como se pueden dar cuenta es una aula virtual, por lo cual van a darle clic al primer archivo que los llevará a la siguiente pestaña. Muy bien, vamos a iniciar con la detección inicial de los alumnos con aptitudes sobresalientes a cargo del profesor Fernando. El propósito de la detección inicial es identificar si las niñas, niños y adolescentes tienen aptitudes sobresalientes, el campo de manifestación de estas aptitudes, los apoyos que requieren y las características del contexto escolar y familiar que podrían derivar de barreras para el aprendizaje y la participación, así como la posible necesidad de realizar una evaluación psicopedagógica. Estas consisten en la observación, la reflexión, el análisis y la recopilación de información, evidencias o productos tangibles mediante la aplicación de cuestionarios, entrevistas y análisis de evidencias, por lo cual es fundamental considerar que debe concluir si se observan o no las aptitudes sobresalientes y si requiere o no una evaluación psicopedagógica, debido a que es el primer momento de la identificación y las y los estudiantes pueden no tener una evaluación psicopedagógica. Es importante que cuente con el formato de detección inicial, en el que se analiza y sintetiza lo ocurrido en el proceso. Este proceso está diseñado para que la o el docente pueda implementarlo con o sin el servicio de educación especial, por lo que los instrumentos o las acciones deben ser planeadas y realizadas por la o el titular del grupo y de manera colaborativa en los casos que cuenten con el personal de apoyo. Técnicas y herramientas. Actividades exploratorias. Son situaciones diseñadas con el propósito de generar que las niñas, niños y adolescentes muestren sus conductas sobresalientes. Estas se pueden obtener en un perfil de desempeño individual o grupal. Las actividades exploratorias se deben planear considerando los siguientes ejes de estímulo: el desencadenante y características a observar. La exploración considera la motivación o el interés por la tarea, la ejecución, la evaluación y el producto que se realice por parte de los alumnos. El producto realizado puede evaluarse tomando en cuenta aspectos de excelencia y productividad. También, las actividades exploratorias son planeadas por la o el docente. Pueden ser auxiliados por la o el maestro de apoyo para la planeación y realización de las mismas. Para lograr cubrir las diferentes áreas, se pueden pedir colaboración a otras y otros miembros del equipo de apoyo, como el psicólogo, el maestro de comunicación, y así como los docentes de educación física, de artes o de música. La evaluación de las actividades exploratorias es de tipo cualitativo. Es clave tomar en cuenta las características relacionadas con la aptitud a evaluar. Se ha identificado que el número de actividades necesarias puede variar de acuerdo con el momento del ciclo en el que se realiza la detección, conocimiento del grupo, tareas que se hace o el docente. A continuación, se menciona nominación libre por el o la docente del aula regular. Parte de las actividades de la observación exploratoria y de otras evidencias. Su propósito es que designen a las niñas y niños y adolescentes
La nominación se realiza después de haber realizado o desarrollado las primeras actividades exploratorias. A continuación, el inventarios o cuestionarios para la identificación de aptitudes sobresalientes son: su finalidad es identificar los productos y conductas observables que se derivan de las aptitudes sobresalientes de las y los estudiantes, así como esas herramientas han tenido su trabajo metodológico con relación a su validez. A partir de estos resultados se realizan las modificaciones para tener herramientas sólidas. Estos instrumentos se dividen en la siguiente manera: desde preescolar, primaria y secundaria. En nuestro nivel de secundaria, el inventario es para las y los educandos y los cuestionarios para las y los docentes de cada grado. Al finalizar el inciso, el análisis de evidencia o productos tangibles son: recolección de productos tangibles o evidencias pueden ser muy valiosos dependiendo de su actitud analizada, como cuadernos de trabajo, tareas, trabajos de investigación, inventarios e interpretaciones, diplomas, actividades artísticas, grabaciones, resultados y concursos en los que participan. Así se realiza un análisis de los productos tangibles o evidencias que se mencionaron y se hace un resultado en el momento que puedan contar con un número de productos y evidencias. Entrevista a las y los estudiantes, familias y a los docentes. Estas entrevistas pueden posibilitar contar con información referente a los intereses, necesidades, logros y dificultades, así como las fortalezas que presentan los estudiantes con aptitudes sobresalientes. Además, también nos permite conocer el contexto escolar, familiar y social. La entrevista, una recomendación para nosotros como docentes es utilizar un guión para llevar a cabo dicha entrevista. Realizar las entrevistas es un proceso que requiere de experiencia, sobre todo cuando se hace con el propósito de identificar aptitudes sobresalientes. Debemos de definir un tiempo específico para la entrevista y se sugiere entre 30 y 60 minutos. Informe de detección inicial. Este informe tiene como propósito ofrecer una síntesis del proceso realizado hasta el momento para hacer un planteamiento del desarrollo integral de las y los estudiantes, de su contexto, de la presencia de aptitudes sobresalientes y, en su caso, de alguna situación que requiere una evaluación psicopedagógica especializada. Recordemos que los alumnos con aptitudes sobresalientes también pueden presentar barreras para el aprendizaje y, cuando este es el caso, debemos de realizar una evaluación psicopedagógica. De lo contrario, si el alumno no presenta barreras para el aprendizaje y solamente se requiere enriquecer su habilidad o su aptitud, se pasa a la valoración y a este proceso. A continuación se les presenta un ejemplo de formato para el informe de detección inicial, en el cual puede ser utilizado para los 3 niveles, es decir, primaria, preescolar y secundaria. En este informe de detección inicial se consideran los datos generales como el nombre del estudiante, su edad, sexo, grado y grupo, turno y nombre de la escuela. Se dan a conocer los datos más relevantes de su desarrollo intelectual y social, su desarrollo físico, su contexto social, contexto familiar, escolar, así como los principales intereses de la o el educando. ¿Cuáles son las áreas de aptitud en las que se autonominó la o el educando? ¿Y cuáles de estas áreas fueron confirmadas por sus docentes? Es decir, el educando puede decir que es bueno en el ámbito intelectual, pero el docente lo nominó al artístico. Entonces es aquí cuando se enriquece esta información de acuerdo a la nominación del alumno y del maestro. Prácticamente los instrumentos para el proceso de detección inicial pues son en los 3 niveles: preescolar, primaria y secundaria. En este caso nos vamos a centrar en los de secundaria, que se resume al inventario de autonominación en secundaria, es decir, este lo realiza o es contestado por el alumno. El cuestionario para la y los docentes de secundaria,
Aquí se realiza con los docentes responsables de la asignatura. El formato para el análisis de evidencias o productos en secundaria y el guión de la entrevista o cuestionario para familias de secundaria. Por su atención, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente presentación que en un momento daremos inicio. Posteriormente que hayamos culminado de revisar este PDF, nos vamos a ir al que está al lado de la mesetita. ¿Sale? Vamos a dar clic y nos llevará a la siguiente presentación. En este caso vamos a abordar lo que es la evaluación psicopedagógica. En el caso de las y los estudiantes que derivado del proceso de identificación se concluya que no tienen aptitudes sobresalientes, será fundamental que las y los docentes compartan los resultados con la familia, con la finalidad de no generar expectativas. Este es un proceso que busca generar la mejor respuesta educativa para que cada estudiante, con base en sus características individuales, se permita identificar sus fortalezas y sus habilidades. Con los chicos que no se identifiquen de acuerdo con los instrumentos de valoración, será importante notificar a las familias. ¿Qué es la evaluación psicopedagógica? Es un proceso que valora al estudiante de manera integral en su desarrollo y en los diferentes contextos en el que se desarrolla el alumno. Parte de una situación específica que han detectado los docentes, así como los servicios de apoyo de educación especial. Recordemos que este es un trabajo colaborativo. Este proceso se realiza únicamente para los estudiantes que consideren que requieren ser evaluados de manera más puntual, debido a que por alguna razón de su desarrollo cognitivo, emocional, social, motor, físico o de desempeño escolar puede verse afectado, o bien porque es candidato a un proceso de acreditación y promoción anticipada. Debido a la cobertura de los servicios de educación especial y a la cantidad de las y los estudiantes con aptitudes sobresalientes, por identificar en nuestro país, la evaluación psicopedagógica se priorizará de acuerdo con la capacidad de cada servicio de educación especial. En el caso de las escuelas que no cuenten con este apoyo, podrán apoyarse de especialistas o instituciones externas para realizarla. Como parte del resultado del análisis de la detección inicial, se puede priorizar la evaluación psicopedagógica en las siguientes situaciones. Para estudiar a fondo alguno o algunos aspectos del desarrollo de las niñas y los niños y adolescentes que obstaculicen su pleno desempeño o bien la interacción entre sus compañeros en su medio, ya sea que refieren a su desarrollo motriz, creativo o intelectual. Para conocer alguna problemática que puede prever en sus contextos en el que se desarrolla el estudiante, por la necesidad de evaluar a fondo alguna o algunas de las aptitudes identificadas, para realizar la problemática educativa que enfrenta la o el estudiante puede ser relativa en sus ámbitos de estudio, la motivación o preferencias vocacionales que presente cada alumno. Recordemos que las características son individuales y cada alumno tendrá sus intereses y sus habilidades. Para evaluar a la o el estudiante como candidato a un proceso de acreditación, promoción y certificación anticipada. Y por último, para los estudiantes con doble excepcionalidad. Es decir, podemos tener alumnos en nuestra escuela que pueden presentar alguna discapacidad, ya sea motriz, intelectual, pero también presentan esta aptitud que también pueden ser buenos para el deporte, para cantar. Entonces, pues aquí ya tenemos unos chicos con doble excepcionalidad, cuando hay una discapacidad, pero también una aptitud. Para esto, es importante recordar que la evaluación psicopedagógica siempre será un proceso integral que contará con 3 grandes apartados, los cuales son valoración por áreas del desarrollo humano y los contextos en los que se desarrolla, integración de la información recopilada y las recomendaciones para la escuela y para el hogar. Para los alumnos que requieran una evaluación psicopedagógica, debido a que se ha detectado alguna dificultad en su desarrollo o bien una problemática en alguno de los contextos en los que se desenvuelve, se considerarán las siguientes áreas de valoración.
el desarrollo motor, el desarrollo cognitivo, el social, desarrollo emocional, la creatividad. Y los contextos que se toman en cuenta son el contexto familiar, escolar y social. Enseguida hablaremos del informe de evaluación psicopedagógica, donde los principales rubros que se debe contener en esta información de evaluación psicopedagógica son los siguientes: datos personales, motivos de evaluación, conducta durante la evaluación, antecedentes de desarrollo, por ejemplo, el embarazo, antecedentes de heredofamiliares, desarrollo motor, desarrollo del lenguaje, historia médica, historia familiar y situación familiar, así como la situación actual, interpretación de resultados, conclusiones y toma de decisiones para llegar a la finalización de este documento. Regresamos al aula virtual, donde le daremos clic al PDF, donde se encuentra nuestro proceso de detección inicial para la educación secundaria, lo que ya habíamos analizado desde un principio: el inventario de autonominación, cuestionario para las y los docentes, formatos para el análisis de evidencias y productos, entrevistas para las y los estudiantes, entrevistas, cuestionarios para las familias, donde vienen las características, contextos, intereses, expectativas de lo que se tiene que lograr, así como al final el informe de detección inicial con los datos que ya se mencionaron anteriormente. Después de aquí se realiza el plan de intervención del programa de enriquecimiento y después la evaluación psicopedagógica al finalizar todo el proceso anterior. Por último momento nos vamos a donde está la manzanita con el libro, le vamos a dar clic y nos va a guiar a los formatos. Todo lo que se mencionó anteriormente, las evaluaciones de autonominación, las de docentes, aquí las vamos a encontrar para que solamente den clic y puedan imprimir. Tenemos el anexo 15, que es el inventario de autonominación en secundaria, los cuales son respondidos por los alumnos. Como nos damos cuenta, aquí viene por área de la aptitud intelectual, lenguaje y comunicación. Subescala 2, aptitud intelectual, enfocado en pensamiento matemático. Subescala número 3, aptitud intelectual, enfocada a exploración y comprensión del mundo natural. Subescala 4, aptitud intelectual, enfocada en exploración y comprensión del mundo. Escala 5, aptitud socioafectiva. Escala 6, aptitud artística. Escala 7, aptitud psicomotriz. Y una vez que ya se hayan respondido por los alumnos, vamos a responder los cuestionarios dirigidos a los docentes. Cada docente será responsable, es decir, por ejemplo, el maestro de español va a responder la escala de aptitud intelectual, lenguaje y comunicación. La escala de pensamiento matemático, el docente responsable de matemáticas. La escala de exploración y comprensión del mundo natural será respondido por el docente de biología, química. La escala socioafectiva, pues puede ser los orientadores, que es la asignatura de tutoría o de formación cívica y ética. La aptitud artística, pues los docentes responsables de artes. La aptitud psicomotriz, los docentes responsables de educación física. Además, también viene el formato para el análisis de evidencias o productos en secundaria. Aquí será muy importante que retomar las actividades o productos de los estudiantes y con esto poder realizar el análisis y poder llenar el formato. Finalmente viene el guión de entrevista de cuestionario para familias de secundaria, en donde se recaban información importante acerca del contexto familiar, el contexto social, escolar, así como las características e intereses de los estudiantes.
discronías y otras problemáticas que hayan sido identificadas y las expectativas que esperan los papás de sus hijos. Un tip muy facilitador es poder realizar la entrevista dirigida a los padres de familia en una entrevista o en un cuestionario o formulario en donde se les pueda compartir a los papás, o puedes tenerlos nosotros en nuestros documentos y citar al padre de familia para poderlos responder. Y bueno, pues esperemos que haya sido de su agrado y ante cualquier duda, pues no duden en comunicarse con nosotros. Muchas gracias por su atención.